Seguimos el mismo tema. Tras confirmarse el segundo caso de coronavirus en Chile, las autoridades han llamado a la calma, aunque a la vez a tomar las medidas de prevención necesarias para minimizar los riesgos de contagio. Para hablar del tema nos acompaña Janet Banch, médico-infectóloga y directora del programa de especialización en infectología que imparte la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Bienvenida a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes. A ver, lo primero, a usted como experta, ¿cómo evalúa las medidas que se han tomado a nivel de autoridad? Lo escuchamos recién, conversábamos con el intendente del Maule. ¿Cómo evalúa las medidas que se han tomado hasta ahora, ya prácticamente a 24 horas de detectarse el primer caso de coronavirus en Chile? Expertos no somos, no hemos tenido casos. Los dos casos que se han confirmado en nuestro país son casos importados. Sí. Por lo tanto, nadie es experto todavía. De hecho, los expertos... Uno dice la calidad de infectóloga. Exacto. Sí. Bueno, lo primero es que nuestro país y todo el mundo siempre se va a ver afectado por la emergencia de estos virus nuevos o de otros microorganismos. Es parte de la existencia del ser humano. Hace unos 10 años atrás tuvimos la emergencia de la pandemia porcina, la influenza H1N1. Previamente habíamos estado alertados por otras emergencias. Bueno, el 2003 con el SARS, MERS, Zika, fiebre amarilla, ébola. Por lo tanto, estos virus, estos microorganismos nos afectan cada cierto tiempo y nos van a seguir afectando. Y es por eso que uno no debe responder de forma reactiva, sino que debe tener montada una respuesta de forma permanente. Detectar por una parte nosotros agentes inusuales y por otro lado tener montado una respuesta para adaptarla a aquellos agentes que son nuevos. En esa perspectiva, nuestro país tiene una historia de salud pública bastante potente. Sin embargo, tenemos que articularla. Y eso también lo probamos en el día a día, la articulación de la respuesta en salud. Y esa respuesta articulada también tiene que ir de la mano de la educación de nuestra población. Yo soy bien confiada en nuestra población. Yo creo que nuestra población toma buenas decisiones con buena información, se educa rápidamente en las medidas que recomienda la autoridad sanitaria. Estos últimos días hemos estado escuchando cómo prevenir la posibilidad de enfermar. Hoy día la información, Janet, es lo más importante, hoy día por estos días quizás. Siempre la información es importante, la información nos permite tomar buenas decisiones. Es verdad que esta es una enfermedad impredecible en su comportamiento. Hemos visto cómo prácticamente en 9 semanas, partiendo por esos famosos 27 casos y luego 49 en Wuhan, en China, se expandió en pocas semanas en China, llegando hoy día a más de casi 90.000 casos, y desde unos poquitos casos en el mundo que se veían como una exportación de casos hacia zonas aledañas a Wuhan, a China, rápidamente a Europa, y era, por supuesto, predecible. Y hoy día hay más de 10.000 casos fuera de China y con un crecimiento sostenido. Por lo tanto, es una enfermedad infecciosa transmisible, pero que tenemos que tener información creíble, adecuada, con buena información que esté basada en lo que ya se ha aprendido. Justamente, ¿cómo se cruza, doctora, esta necesidad por información de las personas? Estamos a puertas de una campaña por el tema de la influenza a partir del 16 de marzo. Los grupos de riesgo, que son justamente las personas con enfermedades crónicas, adultos mayores. ¿Cómo se cruza todo eso? Porque son meses, por lo menos, que lo que tiene que ver con campañas de salud son bien potentes. ¿Cómo cruzamos para que la población tome las decisiones correctas? Porque uno puede pensar que ahora, por ejemplo, se ha hecho el llamado a vacunarse contra la influenza. No hay la totalidad de dosis que quizás se quisieran o la cantidad que se va a demandar. ¿Cómo se entrega esa información? ¿Cómo se va quizás a la gente entregando las herramientas para que quizás con el tema de la influenza no es necesario que quizás que todos se vacunen? Porque no van a haber el stock quizás. Bueno, lo primero es que la salud va siempre acompañada de educación. Educamos desde niños, cosas que nosotros es un valor intangible. En nuestras casas nos enseñan que debemos lavarnos las manos, ¿no es cierto? Comer saludable, hacer actividad física de tal forma que nuestro sistema de defensa esté lo suficientemente potente para enfrentar de buena forma las vacunas, que son tan importantes. Y en nuestro país tenemos un programa bastante potente de vacunas que nos permiten una vida más saludable. En cuanto a influenza no es un tema nuevo.
influenza, Chile tiene incorporada la vacunación contra influenza en forma programática desde hace muchísimos años. Conversamos hace algunas semanas, doctora, justamente el tema de la influenza, que este año se adelantó la campaña porque se venía un poquito más potente quizás Bueno, este año en realidad estamos partiendo la campaña en los tiempos que estaban establecidos. Siempre la campaña de influenza comienza la segunda semana de marzo. Dependemos también de las compañías productoras de vacunas y de que el diseño de la vacuna esté adecuado a lo que circuló en el hemisferio norte, que es que son los modelos que se van a usar para el hemisferio sur. Por lo tanto, también hay plazos que dependen de la producción de las vacunas. Así que estaba programada para partir. Sin embargo, este año traía una modificación importante y que es el incluir a los niños escolares, fundamentalmente a los niños que... Menores de 10 años, ¿no? A los niños que están cursando quinto básico. Justamente, hasta el quinto básico en el colegio se van a vacunar, y la otra modificación importante e interesante que venía y que viene incorporada es la vacuna a la embarazada en toda la edad del embarazo. Hace bastantes años ya hay demostración. No desde las 13 semanas como se hacía siempre. Exactamente. Este año las embarazadas se pueden vacunar, o lo ideal es que se vacunen en cualquier momento de su embarazo. Está demostrado que la vacuna no tiene ningún riesgo, al contrario, la vacuna es protectora en cualquier momento del embarazo, y protegemos a dos. Protegemos a la mamá y protegemos también al que está por nacer. Así que es un beneficio doble. Doctora, con la información que tenemos hasta este momento, lo que ha sucedido en nuestro país, tomando en consideración también las declaraciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien descartó la probable suspensión de eventos masivos. ¿Cómo toma usted esta decisión, por lo menos hasta ahora? ¿Es adecuada? ¿Todavía no tenemos las suficientes quizás casos o coyuntura como para suspender eventos masivos? Lo que está sucediendo en Chile es lo que ha pasado en otras partes del mundo, que es la detección de casos importados. No tenemos hoy día demostración de que tengamos casos que las personas las estén adquiriendo dentro de nuestra región. O sea, que esta persona contagiada haya infectado a una persona que no haya viajado, por ejemplo. Pero mucho más que eso, porque probablemente si alguien enferma contacto del caso que viajó, sigue siendo trazable. Yo sé que adquirió porque tuvo contacto con alguien que viajó. Cuando yo pierdo la posibilidad de decir quién le produjo la enfermedad ahí el problema es distinto. Probablemente yo puedo definir si probablemente tenemos transmisión comunitaria, y por lo tanto el escenario es diferente y hay que tomar otras medidas. También esos escenarios hay que ir midiéndolos día a día. Ustedes se acuerdan en pandemia de influenza que se fue tomando decisiones de acuerdo a cómo se iba comportando la enfermedad día a día. Si tenemos una transmisión acotada, que sería el mejor escenario, enfermos que vamos a tener, casos graves que probablemente también vamos a tener, pero acotado en la comunidad, probablemente hay algunas medidas que no se van a tomar, pero que tienen que estar en la carpeta de nuestras autoridades y que ya están en la carpeta de nuestras autoridades. Si es un escenario menos bueno, también tienen que haber, y ya están, esas recomendaciones para tomar las mejores medidas. Finalmente lo que se quiere es cuidar la salud de las personas. Al final, doctora, quizás las medidas de precaución son casi, se ha mencionado harto durante las últimas horas, son sencillamente el no toser o no estornudar en las manos, siempre en el antebrazo, después el tema de diferentes cosas, usar alcohol gel, diferentes medidas que son bien del día a día, bien rutinarias, no quizás grandes decisiones, no dejar, por ejemplo, porque muchas veces hay que cambiar el saludo, hay que hacer varias cosas que han llamado también el tema de las mascarillas. ¿Cómo usted aconseja cuáles son las cuestiones que hay que seguir, caminos bien sencillos al final para evitar el contagio? Yo partiría por la primera. La reina de las medidas es el lavado de manos. Las manos son aquí... Las manos son... las manos son para múltiples enfermedades. Las transmitidas por alimentos y agua, todos los virus respiratorios que nos afectan en el invierno. Finalmente las manos son una herramienta que es muy potente, que hacen muchas cosas, pero también pueden enfermarnos. Por lo tanto, el lavado de manos aquí es prioritario, con agua y con jabón, y el alcohol gel viene a reemplazar el agua y el jabón cuando no tengo posibilidad de tener disponible estos elementos para poder hacerlo. Tampoco es una paranoia que me tengo que lavar las manos todas las veces, pero tengo que hacer consciente esta medida. Lavarme las manos al llegar a mi casa, después del transporte público, antes de comer, por supuesto que después de ir a los servicios sanitarios, al baño, si voy a preparar alimentos, si
tengo que atender a alguien enfermo, tengo que lavarme las manos. O sea, tengo que hacer consciente este beneficio que es propio para mí, pero también es un beneficio para los que me rodean. Y en segundo lugar, la etiqueta de la tos para los virus respiratorios, es decir, evitar estornudar en la cara de otro o cercano a otro. Por eso está el concepto mantengo mi metro, cubriendo mi boca y mi nariz con un pañuelo desechable, que hay que eliminarlo, no hay que guardarlo, y luego siempre lavarse las manos al terminar el proceso de cubrirme la boca y la nariz y eliminar el pañuelo. Si no tengo acceso a pañuelo, el usar mi antebrazo para cubrir la boca y la nariz. Y siempre lavarse las manos, porque finalmente las manos van a tocar superficie y van a potenciar la posibilidad de que los virus queden en superficie. Viene otro, toca y puede eventualmente contaminarse. Doctora, hay varias dudas que nos entrega la gente. Por ejemplo, ¿solamente una persona que presente síntomas puede contagiar a otra? ¿O no es necesario que presente síntomas para, por ejemplo, una persona que tenga la influenza o el coronavirus para contagiar a otra persona? Bueno, hay virus que se contagian efectivamente cuando la persona manifiesta síntomas. La influenza tiene la habilidad de empezar a transmitirse casi un día antes de manifestar los síntomas. Por lo tanto, por eso dificulta un poquitito su control, pero tenemos herramientas tan potentes como la vacuna. Por eso es tan importante la vacuna como un elemento de control. Para coronavirus, lo que se conocía de sus dos parientes más cercanos, el SARS y el MERS, comenzaban a transmitir la enfermedad. Empezaba una persona a ser infecciosa cuando se producía la fiebre. Pensamos que era el mismo comportamiento que iba a tener este séptimo miembro de la familia, que es el COVID. Sin embargo, ha demostrado ser capaz de transmitirse antes de presentar síntomas. Por lo tanto, nuevamente la importancia de lavarse las manos. Son medidas quizás que parecen de perogrullo, pero son súper importantes. Y lo último, doctora Damachi, se arma una polémica en torno a las vacunas. Ayer el gobierno presentó una serie de medidas, por ejemplo, a la gente de FONASA que está en el segmento A y B, vacunas gratis, en el segmento C y D, vacunas que van a rondar más o menos, no las vacunas, perdón, el test va a rondar los 2.500 pesos. Se arma una polémica en torno al costo en las clínicas privadas. Debiera, no digo normarse, pero sí hacer un llamado a quienes manejan el negocio de la salud privada, a que en este tipo de casos quizás hay otros códigos que deben manejarse obviamente ante la alarma pública y no aprovecharse con el tema de los precios de los test. Lo primero es decir que cuando hay un caso sospechoso que cumple con las definiciones que ha establecido el Ministerio de Salud, de acuerdo incluso a los criterios que ha entregado la Organización Mundial de la Salud, estamos comportándonos todos los países con los criterios que ha elaborado la Organización Mundial de la Salud. Cuando cumple con esas características y yo notifico a la autoridad sanitaria, en este caso a la Seremi de mi región, los exámenes que le tomo a ese paciente y que van a ir al Instituto de Salud Pública o a la red de laboratorios que ha activado el Ministerio de Salud, esos exámenes son gratuitos y incluyen la biología molecular que se llama PCR. O una persona que haya viajado y que lo quiera hacer por precaución. Reacción de cadena. Si yo lo quiero hacer por precaución, ese es otro escenario. Están disponibles el examen en algunos laboratorios privados. El problema con esta tecnología, que es la biología molecular, es que no tienen un costo bajo. De hecho, para el Ministerio de Salud tiene un costo alto el implementar estas técnicas y tenerlas disponibles en los laboratorios de la red pública. Pero tiene un costo desde hago un examen, hago 20, no es lo mismo. Hacer uno que hacer 1.000. O justamente el tema de economía a escala. No solamente de economía a escala, sino que desde el que toma la muestra no solamente la tomo, tengo que tener personal entrenado, tengo que trasladar esa muestra con unidades que se llaman refrigerantes. Ustedes, los lolos conocen bastante bien ¿Son cadenas de frío? Se va en frío, llega a otro punto en donde tengo que tener al equipo de laboratorio entrenado. Por lo tanto, hay un costo que probablemente es más alto, probablemente... No es que sea un test que se toma y ahí mismo en la clínica se hace en un laboratorio, no, esto tiene un camino bastante más largo. Tiene toda una secuencia, tiene un tiempo digamos, establecido de respuesta, que son más o menos 6 horas, por lo tanto, veo
difícil que se establezca una obligatoriedad. Es bueno que tengamos una codificación, Sí. de tal forma de que pueda haber cobertura para este examen. Pero quiero volver a insistir, persona independiente de su condición de seguro de salud, que cumple con la definición de caso, que la Seremi de Salud confirma que es un caso sospechoso para esta enfermedad, que es de enfermedad de notificación obligatoria, como otras enfermedades de notificación obligatoria, el ISP realiza estos exámenes sin costo para la persona que está siendo evaluada. Vaya al centro asistencial que vaya, sea privado o público. Vaya al centro asistencial que vaya, va a pagar su consulta. Si yo voy a la clínica X y tengo manifiesto síntomas y vengo de China, de un lugar en donde hay transmisión de esta enfermedad y tengo síntomas sugerentes, tengo que pagar mi consulta, pero el examen para confirmar mi enfermedad, una vez que estoy notificada a la Seremi de Salud y la Seremi dice sí, corresponde a un caso sospechoso, ese examen que me van a derivar al ISP, al Instituto de Salud Pública, es gratuito. Doctora Davanche, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias a usted.